Hola chicos, Ciencias Naturales 60. Las tráqueas o respiración por tráqueas. Nosotros tenemos un tubo de aire. Bueno, pues hay animales que no tienen una, tienen infinitas. Sistema es como lo más parecido al sistema de ventilación de un edificio de estos gigantes, que prácticamente lo tienen todo cerrado, todas las ventanas cerradas, y solamente por arriba o en zonas poco visibles tienen la entrada y salida de aire, y todo el cuerpo del rascacielos lo tienen lleno de tubitos, más grandes o más pequeños, por donde circula el aire, entra, sale, se depura, etc. Sistema traqueal de ventilación de los edificios, de hacer que ese aire llegue a todas las células internas del rascacielos, que son los humanos, que necesitan el aire. El sistema traqueal está diseñado para que el aire atmosférico pase a través de todo el cuerpo sin necesidad de sangre. Es decir, ahí el transporte será directo por tubo, no por sangre. O sea, no necesitarán hemoglobina, que es la sustancia que caza el oxígeno y lo suelta. No. Por eso muchos animales que tengan el sistema por tráqueas no tendrán sangre roja. Claro, necesitamos que estos tubos sean un poco grandes en el exterior, para que admitan mucho, pero luego que se vayan subdividiendo para ir hasta los miles, millones de células que componen ese animal, por pequeño que sea. Y hasta cada célula tiene que llegar un tubito, una ramificación, un tubito, para que el aire vaya directamente a la membrana de la célula a llamar y decir la célula, y llega el tubito, el oxígeno que va por aquí, gas, nada de ir en líquido, no. Él ha llegado en gas, ¿desde dónde? Desde la superficie, desde que entró en el cuerpo, por tubos mayores. Llama y dice, entro, y entonces la célula le permite la entrada y que se difunda en los fluidos en los fluidos del citoplasma, para llegar a todos los orgánulos que necesiten la aportación y la combustión del oxígeno, en concreto a las mitocondrias, el aparato de Golgi me parece que era. Bien, dice, mediante una serie de tubos que se ramifican hasta la entrada de aquel, desde la entrada de aquel hasta su llegada a las células. Estos tubos son tráqueas y traqueidas, unas células especiales que forman tubito, las traqueidas, igual que los vasos leñosos y liberianos de los vegetales, pues hay unas células animales también alargaditas, que son las traqueidas, que uniéndose unas con otras forman tubito, las traqueidas. Estos tubos van cubiertos interiormente por una capa quitinosa. La quitina, que como recordarás es la sustancia que endurece los caparazones de los élitros de los ¿cómo se llaman estos? Los coleópteros, alas en forma de caja, los duros. Pues, y también endurece los caparazones de los crustáceos. O sea, la quitina es endurecedora. Y es la que hace que el tubo sea rígido. Es decir, que no por una presión externa este tubo se estrangule y ya no deje pasar el fluido del aire. O sea que tiene unas
unos envoltorios, unos recubrimientos internos de quitina, excepto en sus terminaciones más internas, aquí, donde ya casi no hay sitio ni para la quitina por el diámetro tan insignificante que tienen, donde se encuentran cubiertos ya por unas membranas respiratorias delgadas que pueden estar llenas de líquidos. Es decir, en su última fase, ya estos microtúbulos, en contra de lo que te dije antes, ya pueden estar con fluidos que ya han captado el oxígeno y se lo llevan ya diluido a la célula. Pero solo en las terminaciones finales. En todo el resto, aire, con recubrimiento interno de quitina en los tubos. En estas zonas es donde se realiza el intercambio gaseoso. Claro, si hay líquidos anteriores, pues en esta zona es donde el oxígeno se metería y saldría el CO2, el anhídrido carbónico. El orificio de entrada es, o sea, imagínate, la espalda de una mosca que tiene respiración por tráqueas. Bueno, pues en la espalda de la mosca hay una boquita. El prefijo hostia significa, perdón, sin H, significa entrada, boca. Acuérdate siempre de la población por donde entraban los barcos en el estuario del Tíber, que era el río que pasa por Roma, y sigue siéndolo. Bastante caudaloso. Yo creí que para lo estrechita que era Italia, los ríos no tendrían ese caudal, y me extrañó ver el caudal que tienen en el Tíber en Roma. Bueno, pues la entrada y salida de mercancías se daba en esa población que solo significaba boca, y es la población de Ostia. Bueno, pues si es una boquita, pero pequeña, entonces le han puesto el diminutivo. El diminutivo era olo, ulo, ula. Entonces, estas boquitas son los ostiolos. Los ostiolos. Otros también los llaman, por verlos, como heriditas. Heriditas. Una herida es un estigma. Los estigmas de la cruz, los estigmas de las manos de Cristo, por acordarte de algo, y las estigmatizaciones de algunos santos que las han padecido y sufrido por fenómenos místicos. Bueno, pues estigmas o heridas, o sea que pueden llamarse ostiolos, pueden llamarse estigmas. Oiga, ¿más nombres todavía para estas boquitas por donde entra el aire? Pues parece ser que sí. Parece ser que en otros animalitos tiene como una especie de espiral que facilitaría la conducción del aire hacia el interior. Lo iba yo aquí a conectar con la aceleración de Coriolis. Eso que hace que en los fregaderos, cuando se sume el agua, de vueltas. Bueno, pues para que un fluido vaya y coja más velocidad en el interior de un tubo, si lo rotas, va antes. ¿Quieres vaciar una botella? Si la pones boca abajo, irá saliendo el agua turbulentamente mientras el aire entra a borbotones. Claro, no puede salir el agua si no entra el oxígeno del aire, el aire. Pero si tú a esta botella la coges y le haces ese movimiento para que el agua gire, el agua sale en tirabuzón y sale antes que si la dejas a su propio ritmo. Bueno, pues eso se debe dar aquí, y que en estas bocas hubiera una especie de espirales. Por eso que también les llaman, y otro nombre, espiráculos.
todo solo para la entrada de la pequeña tráquea de este animalito. Perdón, ya veis que estoy un poquito constipado, pero bueno. Los profes también tenemos derecho a constiparnos. Seguimos. Que puede hallarse cerrado o abierto. Es decir, tendrá su mecanismo de apertura y cierre. En algunos insectos acuáticos, al lado de estos orificios hay unas membranas que actúan como branquias, a lo que se llama branquias traqueales o tráqueas laminares. O sea, unas branquias traqueales, que es la mezcla de los dos sistemas, de las características de la branquia con sus finas membranas capaces ya de permitir el traspaso de oxígeno y de anhídrido carbónico, y los conductos traqueales. Y reciben dos nombres complementarios. Si pones énfasis en las branquias, las llamarás branquias traqueales, y si pones énfasis en que son tráqueas, las llamarás tráqueas no branquiales, sino tráqueas laminares. Esto en algunos insectos acuáticos que viven en función y alrededor del agua, que intercambian los gases entre el agua ambiental y el aire de los conductos traqueales. Me estoy acordando ahora de mi amigo el didisco. El didisco, ese animalito que vemos debajo del agua y que tiene como dos brazos grandes de remo y va nadando, buceando por debajo del agua. Ese tiene que tener y que atrapa una burbuja de aire en la parte baja de su vientre, con la que va respirando. Ese tiene, el didisco tiene que tener un sistema respiratorio fabuloso. Seguramente sería este, el que combina branquias con tráqueas. En fin, en un insecto típico, la mosca, la abeja, la ventilación se lleva a cabo mediante mecanismos que actúan como bombas suctoras, aspirantes, consistentes en sucesivas contracciones y relajaciones. Vamos, como si todo su cuerpo fuera un diafragma, que se exprime y se ahueca, se exprime y se ahueca. En el momento que se exprime, expulsa. Y en el momento que se ahueca, absorbe. Por todas sus tráqueas, que son muchas. O sea, no pienses ya solo en una, no, son muchas, innumerables boquitas, ostriolos, estigmas o espiráculos, que actúan como bombas suctoras. También, otras veces, lo hacen aplanándose el abdomen. Es decir, hay insectos que tú los ves y están con el abdomen que lo hacen plano y lo vuelven a hacer más redondeado. Plano, redondeado, plano, redondeado. Esas son sus músculos y sus bombas suctoras para lograr que el aire entre en su cuerpo. Y se llaman dorsoventrales. Movimientos dorsoventrales. Porque lo hacen con el dorso, con la espalda y con el vientre. Entonces, si esto van haciendo así clic, clac, son movimientos o contracciones
dorso-ventrales. O también por contracciones telescópicas. Es decir, los insectos, bueno, la vida es que tiene multitud de recursos. Ya hemos visto, pues mira, este todavía es más curioso. Es que si el cuerpo o el abdomen de un insecto es así, pues es capaz, mediante sus anillos, de meterlos todos y sacarlos. Meterlos y sacarlos. Es decir, como una caña que tiene diversos segmentos y que tú los sacas, o un telescopio que tiene diversos y tú los sacas, pues ella haría lo mismo, con movimientos de estiramiento y contracción entre los anillos, que serían contracciones telescópicas. Las ventajas que presenta el sistema traqueal es que el oxígeno y el anhídrido carbónico no necesitan ser transportados por la sangre. Es decir, le dicen a la sangre: tranquila, todavía no has entrado aquí. Sangre. ¿Tendrá sangre? Sí, pero no para esas funciones. Vamos a ver. Pues las ramificaciones llegan a todo el cuerpo, hasta las membranas de las células. Aunque ya hemos visto que casi siempre en el último tramo ya hay líquidos, mucosas. Dice, pero presenta el inconveniente, este sistema traqueal, de que, oye, que en todo el edificio hemos tenido que meter tantos tubos que no queda sitio para las mesas de oficina. Todo lo ocupan los tubos. Bueno, pues en el sistema traqueal, ese también es el inconveniente en el cuerpo de un insecto, que ocupa hasta el 50% del volumen. Tú imagínate a un arquitecto, o un diseñador de un edificio de estas características, que dijera: bueno, el sistema de aireación es maravilloso, perfecto, y solo tiene un pequeño problema, y ahí es que ocupa la mitad del sitio. Es decir, de tanto volumen o de tantos metros cuadrados que habría por planta, solo se pueden utilizar la mitad. Este es el inconveniente de los sistemas traqueales. Lo cual resta espacio para el resto de los órganos del cuerpo del insecto. Y por tanto, establece un límite de tamaño en los individuos. Por eso no pueden hacerse más grandes. Porque ese sistema es un sistema pobre, un sistema que no les permite aumentar el tamaño de sus órganos importantes, que serían los que harían que su cuerpo fuera más grande, más rentable, más fuerte, etc., más voluminoso. En el sistema traqueal, como también veremos después en el pulmonar, se plantea el problema de la existencia del espacio muerto, que es muy fácil verlo. Verás. Se da un espacio muerto. Voy a hacer una reducción rápida del grosor máximo de entrada hasta el grosor mínimo de que llega a la célula. En varios pasos, en varios cortes. Bien, vamos a ver qué ocurre. Supongamos que penetran en el sistema de tráqueas 20 mililitros de oxígeno. Por aquí han entrado 20 mililitros de oxígeno. De estos solo pasan 5 mililitros, es decir, solo llegan. Porque claro, tú, de los 20 que han entrado, tú no puedes estrujarlos para que los 20 lleguen hasta el final. Tú no tienes un sistema compresor, como serían los movimientos peristálticos del esófago, que lo coge todo lo que tiene y lo escurre hacia el interior. No, aquí no existe esto. Aquí el oxígeno se va difundiendo, pero esto sigue estando lleno de oxígeno. Es decir, los movimientos suctores hacen que de los 20 que se han metido, solo un 5 llegue al final. El resto, ¿qué hace? Ocupar tubo.
Porque claro, el tubo no se ha comprimido. El tubo sigue teniendo volumen. El tubo no se puede producir el vacío. Entonces solo un 5 milímetros llegan aquí, a su destino celular. Hay un desperdicio de 15 mililitros que van a estar aquí. Y que en la próxima expulsión saldrán sin haber hecho nada, para ser sustituidos por otros 15 más 5 que vuelvan a hacer lo mismo. O sea que va a haber aquí un espacio inutilizado de 15 mililitros, que es la ocupación del tubo. Es decir, en una instalación de aire, si entran 20 metros cúbicos, ¿cuántos salen por el orificio de salida para ser respirados? ¿Los 20? No. Muchos metros cúbicos se han quedado ocupando los tubos y solo habrán salido por ahí el resto. Claro que es diferente porque los circuitos de aire en los edificios tienen otro circuito de vuelta, pero en las células no. Las células son como tapones. Una célula supone un tapón. No es que el aire venga por aquí y salga por otros conductos. No, no, no. Tiene que salir por el mismo. Y esto hace que, claro, esta ocupación tubular de la tráquea sea como un espacio muerto, perdido. Dice, los otros 15 mililitros quedan en el resto de los conductos, puesto que la cámara, todos estos tubos, es lo que denominaríamos una cámara impermeable, por donde no puede pasar, por las capas de quitina que tiene, no puede pasar el oxígeno a donde no tiene que pasar. Solo está preparado para pasar en el extremo de las ramificaciones. Todo el resto se quedará lleno, pero son capas o paredes impermeables que no permiten el paso del oxígeno. De los 5 mililitros de oxígeno, parte se intercambian con el anhídrido carbónico, es decir, 5 mililitros de oxígeno que se meten y 5 mililitros, estos de oxígeno que se meten, y 5 mililitros de dióxido de carbono que salen. ¿Y qué ocurre? Pues dice, partes se intercambian con el anhídrido carbónico desprendido por la célula, que se mezcla con los 15 que hay aquí, se mezclan estos 5 de dióxido de carbono, se mezclan con estos 15 que hay aquí en el interior de los tubos. En la siguiente inspiración penetra más oxígeno, que se mezcla con el de la cámara, que a su vez ya está viciado por más contenido de dióxido de carbono de las expulsiones anteriores. Vamos, que aquí se hace una mezcla nada interesante para la eficacia respiratoria, donde sería lo bueno que llegase oxígeno totalmente renovado, sin mezcla. Esto es como si en un tubo de escape, los gases que han de salir por el tubo de escape, los mezclaras de nuevo con el aire que entra por el carburador. La combustión no podría ser buena nunca. Nunca. Dice, este aire ya estaría viciado con anhídrido carbónico. Por tanto, ya no pasan 5 mililitros, en la siguiente ya no pasan 5 mililitros de oxígeno puro a la célula, a las terminaciones permeables. Pues en estos 5 mililitros que llegan aquí, hay parte también del dióxido de carbono que se ha quedado por aquí mezclado sin poder salir. Sí, en posibles extracciones irá saliendo, porque si no, no se permitiría la vida, claro, esto iría al desastre.
Si se permite la vida es porque tiene una eficacia. Poca, pero eficaz. Suficiente para los insectos, pero no, por ejemplo, para sistemas volumétricos mayores y de mayores intercambios energéticos como serían los de los vertebrados. A esta cámara no permeable que dificulta la ventilación se le denomina, pues, el espacio muerto. Algo de esto se da en el motor de explosión de 2 tiempos, que yo lo tengo en fase de comprensión. Me paré allí y tengo que reconocer que no me atreví a explicarlo, porque no lo vi claro, pero algo será de esto. También hay otro fenómeno parecido que me recuerda, que es la circulación incompleta de algunos reptiles, donde se mezcla la sangre venosa con la pulmonar, con la arterial, al tener solo 2 cavidades. Es decir, donde hay como un fallo técnico de la naturaleza. Que así lo podríamos denominar. En insectos voladores que necesitan abundante aporte de oxígeno, esto se soluciona por la... mira, si son listos. En los insectos voladores, que necesitan mucha energía, y sacarle muy buen rendimiento. Dice, pues se soluciona por la presencia de 2 ostionos. Uno y otro. Uno de entrada y otro de salida. Esto ya es un gran paso en la evolución, que es lo mismo que tienen nuestros edificios. De esta manera se disminuye el peligro del famoso espacio muerto. En fin, yo dejaría ya este vídeo ahí cerradito, dedicado solamente a las tráqueas, a sus virtudes y a sus defectos, porque en el siguiente ya nos vamos a meter con el nuestro, con el pulmonar. Hasta ahora.